Funciones trigonométricas de ángulos especiales. Los ángulos especiales son aquellos para los cuales se pueden determinar sus funciones trigonométricas directamente o con la ayuda de construcciones geométricas. Aquellos ángulos que están ubicados en posición canónica, hemos definido esto también como posición normal, y además su lado final coincide con alguno de los ejes coordenados, se denominan ángulos cuadrantales, como por ejemplo 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Los puntos que determinan estos ángulos se muestran en las siguientes figuras. Vemos por ejemplo acá, lado inicial, semieje positivo de las X, lado final, en este caso, es este segmento que coincide con el eje Y. Este es un ángulo cuadrantal que es de pi medios o, si lo midiéramos en grados, 90 grados. ¿Cómo calcular, por ejemplo, funciones trigonométricas para estos ángulos? Lo vamos a mirar enseguida de esta presentación. Acá, por ejemplo, tenemos un ángulo de 180 grados o pi radianes. Vemos que el lado inicial está sobre el semieje positivo de las X. El lado final coincide en este caso con este segmento sobre el semieje negativo de X. Vemos este ángulo, otro ángulo cuadrantal, y acá el otro ángulo cuadrantal de 2 pi radianes. Las funciones trigonométricas de estos ángulos cuadrantales se calculan con las coordenadas del punto que determinan en la circunferencia unitaria, es decir, el punto P. Veamos, por ejemplo, para este ángulo. Este que es un ángulo de 270 grados, es un ángulo cuadrantal. Vamos a mirar cómo calculamos, por ejemplo, seno de 270. Seno es la coordenada en Y, es decir, que en este caso seno de 270 sería menos 1. Si vamos a calcular coseno, coseno es X. En este caso, coseno de 270 o de 3 pi medios es 0. Si fuéramos a calcular tangente sería Y sobre X. En este caso, menos 1 sobre 0, es decir, indeterminado porque en ese caso división por 0 no está definida. Así lo podríamos hacer con los demás ángulos. Cabe resaltar acá también que si fueran ángulos mayores, pues caerán también en cada uno de estos cuadrantes. Y si queremos calcular las demás razones trigonométricas, utilizamos el concepto de recíproco. Valores de las funciones trigonométricas para ángulos cuadrantales. Este es un resumen que hacemos con base en las figuras anteriores. Profe, ¿puedes volver a explicar por qué la tangente de pi medios es indefinida? Sí, veamos. La tangente de pi medios está en el punto 0,1. Sabemos que X en este caso es 0 y Y es 1. Si vamos a calcular la tangente quedaría 1 sobre 0. Y división por 0 no existe, está indefinida. Así sería para 3 pi medios, como ya lo hemos explicado, y para valores como cotangente de 0 o cotangente de pi y estos valores que aparecen en esta tabla. Definición de las razones trigonométricas y líneas trigonométricas. Conceptos importantes para el trazado de gráficas y para la solución de ejercicios que resolveremos más adelante. Vamos a mirar las líneas trigonométricas en el primer cuadrante. Acá vemos la línea trigonométrica de coseno, la línea trigonométrica de seno, es decir, seno va asociado con y coseno va asociado con X. Vemos que acá se forma un triángulo rectángulo. Podríamos decir en este caso entonces que X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 cuadrado. O podríamos decir también que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. 1 cuadrado es igual a 1. Se cumple el teorema de Pitágoras para esos valores. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso BC sobre OB, pero vemos que OB es 1, entonces el seno de alfa es BC. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso OC, como vemos acá en la representación gráfica. Las líneas trigonométricas para
cosecante y cotangente aparecen dibujadas acá en la gráfica. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, en este caso FG. Cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, OG. Y vemos acá en la tercera gráfica las líneas trigonométricas de secante y tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, ED. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, es OE. Veamos algo que ya habíamos mencionado. Hay una relación entre cotangente y cosecante. En este caso podemos decir 1 cuadrado más cotangente al cuadrado igual a cosecante cuadrado, porque aquí también se forma un triángulo rectángulo. Lo mismo acá, hay una relación entre secante y tangente. Podemos decir 1 cuadrado más tangente al cuadrado igual a secante cuadrado de alfa. Vamos a ver las líneas trigonométricas en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Vamos a ver, voy a señalar y usted me va a decir cuál es la línea trigonométrica. Vamos con esta primera línea. ¿Cuál es? Secante. Esta línea azul, la azul que está acá abajo. Coseno. Muy bien, esta línea roja que está acá. Seno. Vamos a ver esta lineecita que está acá en la parte de arriba celeste. Cotangente. La que va aquí atravesando, que termina acá en la de la cotangente. Esta línea. Cosecante. Muy bien, vamos a mirar esta que está acá de color verde. Tangente. Y esta que va atravesando aquí. Secante. Muy bien, esas son las líneas trigonométricas del segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante vemos lo mismo. Acá tenemos seno, coseno. Aquí tenemos tangente, secante, cosecante y cotangente. Lo mismo para el cuarto cuadrante. Vamos a ver otra vez. Esta línea roja. Seno. Muy bien, la línea azul. Coseno. Esta lineacita verde. Tangente. Esta línea que está acá morada. Secante. Toda esta que atraviesa acá. Cosecante. Y la celeste. Cotangente. Esas son las líneas trigonométricas para los ángulos en cada uno de los cuadrantes. Funciones trigonométricas para ángulos notables, 30, 45 y 60 grados. Profe, ¿hay alguna forma para aprendernos estas funciones trigonométricas fácil? Sí, vamos a construir un triángulo que nos va a permitir memorizar más fácilmente las razones trigonométricas para, en este caso, este ángulo de 45 grados. Veamos, entonces este es un triángulo rectángulo isósceles, tiene sus dos catetos de igual longitud. Vemos que en este caso la hipotenusa es raíz de 2. Entonces vamos a sacar cada una de las razones trigonométricas para el ángulo de 45. Veamos. Seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso 1 sobre raíz de 2. Cateto opuesto sobre hipotenusa nos da 1 sobre raíz de 2. Profe, ¿y esa expresión la podemos dejar así? ¿Cómo se llama eso? Sí, vamos a mirar por qué aparece una raíz en el denominador. No podemos entregar respuestas con raíz en el denominador. Vamos a racionalizar. Entonces multiplicamos por raíz de 2 en el numerador, raíz de 2 en el denominador. Nos queda 1 por raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, 2. Es decir, que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. De manera similar, para coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, cateto opuesto es 1 y cateto adyacente es 1. Acá hay un error en esta expresión porque es 1 sobre 1 que es 1. Y la cotangente lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente sería 1 sobre 1 que es 1. Cosecante de 45 es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, raíz de 2, y la secante hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, raíz de 2. Lo mismo sucedería para ángulos de 30 grados. Vamos a mirar si se puede hacer una construcción. ¿Qué piensa? ¿Podemos hacer una construcción? ¿Qué se le ocurre para trabajar este ángulo? Por ejemplo, el de 30 grados. ¿Podríamos también hacer un triángulo? ¿Qué valores podría tomar los ángulos internos? Por ejemplo, 90, 30
y pues el que nos dé más 30, 90, o sea, 60. Vamos a mirar, efectivamente este es el triángulo que nos sirve y los valores de los catetos serían 1, 2 la hipotenusa y el otro cateto raíz de 3. En este caso seno de 30 es 1 medio, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, tangente de 30, 1 sobre raíz de 3. ¿Qué hacemos en este caso? Racionalizamos. Muy bien, ese es el término racionalizar porque nos queda una raíz en el denominador y nos da raíz de 3 sobre 3. Cosecante es 2, secante de 30 es 2 sobre raíz de 3, racionalizamos, nos queda 2 raíz de 3 sobre 3 y la tangente es raíz de 3. Vamos a mirar para el ángulo de 60, nos sirve el mismo triángulo anterior. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2, coseno de 60, 1 medio, tangente de 60, raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3, y sacamos valores de cosecante, aquí racionalizamos también, secante, 2, y cotangente, 1 sobre raíz de 3, y racionalizamos. Vemos acá, por ejemplo, que tenemos seno de 60 y al frente trabajamos con la función cosecante. ¿Por qué razón? Porque cosecante de 60 es la recíproca de seno de 60. Entonces acá tenemos raíz de 3 sobre 2 en seno y para cosecante escribimos 2 sobre raíz de 3. Tomamos la fracción recíproca. Y en este caso pues racionalizamos porque no puede aparecer una raíz en el denominador. Aquí tengo el concepto de ángulos complementarios. ¿Por qué cree usted que yo escribí este concepto de ángulos complementarios acá? ¿Vio algo en la presentación? Vi que el seno de 30 es el mismo valor de coseno de 60. Ok, correcto. Son los mismos valores. Seno de 30 es un medio y coseno de 60 es un medio. Vamos a trabajar los conceptos de esos dos valores con el concepto de ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si su suma es 90 grados. Veamos, por ejemplo, lo que concluíamos ahorita. Seno de 60 igual a coseno de 30 y un medio. Secante de 60 igual a cosecante de 30 igual a 2. Tangente de 30 igual a cotangente de 60 es raíz de 3 sobre 3. Así para 45 grados podemos entonces concluir, en este caso, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Podemos concluir que la secante de un ángulo es igual a cosecante de su complemento. Y podemos concluir que la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. O, para cada uno de los casos, que la cotangente de un ángulo igual a la tangente del complemento y así con los dos casos anteriores. La siguiente tabla muestra el resumen de los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos que ya hemos visto, los ángulos cuadrantales y los ángulos notables. Bueno, aquí tenemos una tablita, le quiero preguntar, ¿tiene claro, ya tiene memorizado los valores para seno, coseno y tangente de 30, 45 y 60? No, la verdad no me los he grabado. Bueno, hay una manera de poder grabar estos valores y es construyendo la siguiente tabla. Vamos a construirla paso a paso. Hacemos una tabla tal cual aparece acá. Sobre la horizontal escribimos los ángulos 30, 45 y 60. Sobre la vertical escribimos seno, coseno y tangente. Vamos escribiendo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Raíz de 1, que es 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1, que es 1. Y acá tenemos los valores que ya habíamos hecho antes. El seno de 30 es un medio, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Aquí están estos dos valores. ¿Qué pasa con la tangente? ¿Cómo cree que podemos hacer tangente? Pues tangente es seno sobre coseno. Muy bien, vamos a hacer ese cociente entre seno sobre coseno para cada uno de los casos y así obtenemos el valor que aparece acá. Entonces la tangente de 30 para este caso es un medio sobre raíz de 3 sobre 2. Hacemos producto de extremos sobre producto de medios y racionalizamos y nos queda raíz de 3 sobre 3, es decir, que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. En tal caso, ¿cuál sería la tangente de 45? 1. Muy bien. ¿Y cuál sería la tangente de 60? Raíz de 3. Raíz de 3, muy bien. Nos quedarían entonces los valores para esta tablita. Si queremos saber los valores de cosecante, secante, cotangente,
Utilizamos los valores recíprocos que aparecen acá en la tabla. Razones trigonométricas. Sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profe, la verdad no me he podido memorizar estas expresiones. ¿Cómo puedo ayudarme para aprendérmelas? Bueno, acá vemos que es fácil, acá podemos sacar una conclusión y aprender una frasecita pequeña para poder memorizar estas razones trigonométricas. Veamos, podemos decir coca, coca, hip, hip, y nos aprendemos los valores fácilmente de las tres razones trigonométricas. Si yo quisiera aprenderme las demás, cosecante, secante y cotangente, simplemente es invertir la expresión que aparece. Entonces, con esta frase, coca, coca, hip, hip, nos aprendemos las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas las hemos visto para una circunferencia unitaria, pero también las podemos ver para una circunferencia de radio R. Vemos acá en la construcción que este triángulo que aparece acá, donde el radio es 1, y este otro triángulo, donde el radio es R, son triángulos semejantes. Entonces, las razones trigonométricas serán proporcionales. De tal manera que podemos decir entonces que el seno de θ es b sobre r, la cosecante es su recíproca r sobre b con b diferente de 0, el coseno es a sobre r, su recíproca que es secante es r sobre a con a diferente de 0, la tangente es b sobre a con a diferente de 0 y la cotangente es a sobre b con b diferente de 0. Los valores que decimos b diferente de 0 es porque no existe división por 0.